corazón, los seres humanos están más desconectados unos de otros como quizás nunca antes. Estamos tan aislados que a veces ni siquiera sabemos quién es el que vive en el departamento o en el piso de al lado. Estamos tan aislados que aún cuando nos podemos llegar a encontrar con personas rutinariamente todas las semanas, porque la verdad, encontrarnos aquí todos los domingos casi como que es, ¿no?, algo medio, para algunos puede decir, bueno, todos los domingos, pues te puedes encontrar con alguien todos los domingos y aún así ni siquiera saberle cómo se llama, ¿no? Yo siempre digo, nosotros somos especialistas en describir a las personas por sus nucas, porque es lo que vemos durante toda la reunión. Entonces decimos, no, el hermano, el que se hace el peladito acá atrás, ¿no? O la hermana que se hace el rodete, pero es que lo único que muchas veces vemos es la parte de atrás de los hermanos y nos especializamos en identificarnos de esta forma porque pareciera como que nos cuesta todo lo que tenga que ver abrir nuestro corazón en la conexión. Abrir nuestro corazón en la conexión. Una de las cosas que he visto aquí, que no tenemos en Argentina, es que la mayoría de los tomacorrientes tienen un sistema de protección interno, tienen como un plastiquito que cuando tú metes los enchufes se empujan. Eso es para que no metas los dedos. Pues a veces nosotros tenemos ese plastiquito de conexión tan duro que no dejamos que nadie conecte con nosotros. No dejamos que nadie sepa lo que realmente ocurre con mi vida. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Dios te bendiga, igualmente. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Y ahí ya le echamos la culpa a Dios si venimos o no venimos, cuando en realidad, ¿verdad?, tendrá que ver también si yo estoy dispuesto a venir. Y eso muchas veces ahí termina nuestro gran nivel de conexión. Pero Dios piensa en la iglesia con un diseño. Dios ha pensado en la iglesia con una forma, y como decíamos el domingo pasado, claro, los ideales, los listones de Dios para el pueblo de Dios son altos. Pero no por eso debemos rendirnos, ni por eso debemos conformarnos, ni por eso debemos dejar de ir por lo que Dios quiere para la iglesia. Si Dios nos pone un ideal y no una utopía. Una utopía es pues algo que nunca vamos a alcanzar. Es aquello por lo cual, quizás vayamos, pero sabemos que es inalcanzable. Ahora yo creo que cuando Dios nos plantea desafíos en su palabra son alcanzables, por algo lo plantea. Dios no es un Dios incoherente que nos pida cosas que sean imposibles, porque si no, entonces Dios estaría en una contradicción. Menos mal que la Biblia nos dice, peguen un salto tan alto que lleguen hasta la luna. Menos mal que Dios no manda eso, porque eso sería imposible. Menos mal que Dios no nos dice, bueno, váyanse, a ver, los que vienen desde América, váyanse a visitar a sus familias nadando por el Atlántico. Menos mal que Dios no nos manda a hacer eso, porque sería imposible. Y entonces Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Vale, entonces eso es posible, porque eso sí lo manda Dios. Entonces todo lo que Dios nos plantee, tenemos que empezar a creer que es posible en Dios. ¿Verdad? Así que cuando nosotros vemos los ideales de Dios, lo que Dios nos enseña con relación a su iglesia, tenemos que decir, esa es la iglesia que yo quiero. ¿Cuántos están entendiendo esto? Y pueden decir amén. Amén. Quizás no es la que tenga, todavía. Quizás estamos en un proceso. Quizás estamos caminando, pero sé lo que quiero como iglesia, como parte de la iglesia, como alguien que forma parte de esta iglesia, de esta congregación, de esta comunidad de creyentes. Tenemos que tener un anhelo por el cual estamos dispuestos a trabajar, a entregarnos y a negarnos a nosotros mismos. Porque el problema de cuando uno tiene que pensar en más de una persona es que algo tendrás que negarte. Es que nunca podrás estar en plena unidad donde hay más de uno sin negar algo de lo tuyo. Que nos es fácil decir, esto muchas veces ocurre, ¿no? Yo he trabajado mucho con equipos de pastores y algunos pastores pareciera como que dijeran esto, trabajemos por la unidad, hermanos, sean todos como yo. Pues eso no es trabajar por la unidad, ¿no? Trabajar por la unidad no es que todos estemos uniformados en una misma situación, sino, a ver, ¿qué es lo que yo tengo que dar en fin de la unidad?
¿Qué es lo que yo tengo para aportar en fin de la unidad? Y cuando pensamos en la congregación es, ya dijimos el domingo pasado, un edificio. Así lo menciona la Biblia. Un edificio en donde, ¿por qué un edificio? Porque necesitamos soportarnos unos a otros, apoyarnos unos a otros. Un edificio porque nos ejemplifican las columnas y cada parte del edificio cómo nos complementamos. Decimos también el domingo pasado, la iglesia es también un cuerpo. Y así lo plantea Pablo, ¿no? En la carta a los Corintios, todo un pasaje allí para hablar acerca de la importancia de ver la iglesia como un cuerpo. A los colosenses le dicen, donde nosotros, unidos por las coyunturas y los tuétanos, unidos por coyunturas y tuétanos. ¿Alguno se descoyunturó alguna vez? ¿Se le ha salido un hombro alguna vez, un codo, un tobillo? Es un dolor terrible. ¿Alguno ha sufrido la rotura de un tendón? Mi padre tenía en una de sus manos cortado los 5 tendones de los dedos. Así que su mano estaba así. Era como una mano seca, encogida, porque se habían cortado los tendones. Porque si yo no estoy unido por coyunturas y tuétanos, por tendones y músculos que me permiten tener un excelente funcionamiento, pues entonces me empezaré a encoger hasta quedarme seco e inútil. Por eso la Biblia dice, los miembros se deben unir unos a otros con coyunturas y tuétanos que se ayudan mutuamente para irse edificando en amor. Y vamos a ver hoy otras 2 imágenes que el Señor nos muestra de la iglesia. Dice Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hoy la gente no sabe cómo suplir las carencias de afecto, de relación, de cuidado, de pertenencia. Así que por un lado, como decíamos, vivimos aislados y por otro lado se apuntan en el club social de contemplación de estrellas. O sea, se apuntan en cualquier grupo que le pueda dar alguna especie de círculo de contención, porque hay una necesidad en las personas que es de pertenencia. Tenemos todos una necesidad de pertenencia. Y las personas cuando no lo encuentran, lo empiezan a buscar por diferentes lugares, por diferentes ámbitos. Se afilian a un club, se afilian a la sociedad de fomento. ¿Sociedad de fomento se entiende aquí? No. Bueno, ¿cómo le dicen aquí a la comisión del barrio? Asociación de vecinos, a lo que sea, con tal de poder tener un grupo de pertenencia. Pero Jesús dice, ustedes son mi rebaño. Eso es un verdadero grupo de pertenencia. Pertenecer a la comunidad en Cristo nos hace ser ovejas de su prado. Claro, para eso tenemos que ser ovejas. Porque Dios quiere tener un rebaño, pero ¿un rebaño de qué? De ovejas. Que no es lo mismo un rebaño de ovejas que un rebaño de cabritos, ¿no? De hecho, Jesús en algún momento va a separar las ovejas de los cabritos. Y hay algunas características en las ovejas, ¿no? Las ovejas no aúllan. Si usted ve a una oveja que aúlla, sospeche que es un lobo vestido de oveja. Las ovejas son vegetarianas, no carnívoras. Si usted ve a una oveja comiéndose a otra oveja, sospeche. Esa no creo que sea muy oveja que digamos, ¿no? Para mí es más bien un lobo vestido de oveja. Bueno, ¿quiénes son los que pertenecen al rebaño del Señor? Las ovejas. No los cabritos, no los que se visten como ovejas, sino los que son ovejas de Dios. Por ahí nos puede parecer hasta un poco, bueno, compararme con una oveja, nos puede sonar medio raro, pero así ha querido el Señor. Y Él se define en el Salmo 23 como ¿quién? Como nuestro pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
y pensamos en esto, de Dios como pastor de oveja, pero siempre será pastor de oveja en función de un rebaño. Jesús lo va a decir en el capítulo 10, así como Jehová lo plantea en el Salmo 23, en el capítulo 10 de Juan, Jesús va a decir, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Esto muestra cuánto nosotros le importamos a Dios. Cuánto Dios está dispuesto a cuidarnos, a protegernos, hasta el punto de dar su vida por nosotros. Jesús dice, hay otros que son el asalariado. Ese que cuando viene el lobo, cuando viene el león, cuando viene el oso, sale corriendo porque no va a hacer frente a los enemigos. Pero hay un pastor que está dispuesto a dar su vida por las ovejas y ese es Jesucristo. Vale la pena ser parte del rebaño de Dios. Pregúntele a cualquier líder político, pregúntele a cualquier líder comunitario, pregúntele a cualquier líder del club si va a estar dispuesto a dar su vida por usted. ¿Que le va a cobrar la cuota? Que se la va a cobrar. Y si no pagas la cuota, no pertenecerás al club. Y a veces estamos tan orgullosos, ¿no? No, es que yo pertenezco a tal asociación, a tal agrupación. Ese es mi grupo de pertenencia. Pues yo prefiero un grupo de pertenencia en donde mi líder esté dispuesto a dar su vida por mí. A aquel que me conoce por mi nombre. A ver, yo no tengo nada en contra de ser miembro de un club. Sé que aquí el Real Valladolid es palabra mayor. Pero pregúntale al presidente si conoce tu nombre. Apenas conocerá tu nombre, tu número de socio, ¿no? Apenas, quizás. Pero qué interesante saber que Jesús nos conoce por nuestro nombre. Que Él, como buen pastor. Ahora, tenemos que decidir si nosotros queremos ser parte de ese rebaño o simplemente queremos ser ovejas sueltas que andan por allí. Pero es que en realidad tampoco existen. ¿Han visto ustedes alguna vez ovejas sueltas? Por allí. Dando vueltas por el campo, solitarias. Salvo las que se pierden. Pero aún a las que se pierden, el buen pastor va y la busca. ¿Para qué la busca? No la busca y le dice, qué mal que se portó el rebaño contigo. Te han dejado aquí solos en el campo. Qué rebaño más desconsiderado. Mejor ahora pasa a ser mi oveja personal y no te juntes de vuelta con ese rebaño, porque mira qué mal que te han tratado. Te han dejado abandonado cuando se te torció la patita y te quedaste tirada en el campo. Qué rebaño, ¿no? Sin embargo, el pastor dice que va, la busca ¿para qué? Para volverla al rebaño. Porque no hay en el concepto algo tal como personal training, pastor. Mi hijo es profesor de educación física y él ha hecho personal training y también ha trabajado en gimnasio, claro. Cuando trabajas en gimnasio, todos empiezan a hacer lo mismo, ¿verdad? Y ahí están, haciendo su gimnasia. Aquí, a ver. El personal training, bueno, es especializado. Y algunos pensamos, Jehová es mi pastor, y pensamos que es un personal training del pastoreo. Jehová es tu pastor, pero Él no pastorea en forma, si bien nos personaliza, pero Él pastorea rebaños, no pastorea ovejas sueltas, ¿entiendes? Él es pastor en función de que hay un rebaño. Y si hay una oveja suelta, lo que va a tratar de hacer es arrimarla ¿a dónde? A un rebaño. Porque porque ese es el concepto de cuerpo, ese es el concepto de edificio, ese es el concepto de comunidad, ese es el concepto de poder estar unidos, que es la idea que Dios tiene. Necesitamos un rebaño porque necesitamos protección y cuidado. Eso es lo que brinda el pastor. Una oveja sin pastor, pues no podrá encontrar buenos alimentos. Una oveja sin pastor no tendrá quien le vende cuando sufre una herida. Una oveja sin rebaño no podrá reproducirse. A ver si nos entendemos, ¿no? Usted sabe cómo se reproducen las ovejas. Con un ovejo. O sea, necesita estar
en una comunidad de ovejas para poder reproducirse. Deje una oveja suelta y terminará sin descendencia. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros necesitamos sentir y entender que somos parte de un rebaño en el cual aún nos va a permitir encontrar buenos pastos, ser suplidos en nuestras necesidades, pero también reproducirnos. Claro, no voy a decir que es un camino fácil. No voy a decir que no hay a veces conflictos entre las ovejas. Porque también la palabra nos dice que hay algunas ovejas, ¿saben lo que hacen algunas ovejas? Van, pisan el agua, ni beben ellas, ni dejan beber a otras. Y hay ovejas que se empujan unas con otras, ¿es cierto? Y también aún nos dice la palabra que a veces hasta el liderazgo que debería cuidar a la oveja es quien puede llegar a dañar a las ovejas. La Biblia nos habla de esto porque en los planes de Dios no es mostrarnos una utopía, es mostrarnos un ideal con realidades, con verdades. Pero no por eso tenemos que renunciar a decir, este es mi rebaño. Yo no soy una oveja suelta que viene a pastar solamente los domingos. No soy alguien que solamente viene a alimentarse, a escuchar un mensaje o a recibir una enseñanza o a tener un tiempo de comunión un domingo. Yo soy parte de un rebaño. Ese es el ideal de Dios para nuestra vida. Necesitamos aprender a que aún Dios ha puesto personas con un corazón para cuidarnos unos a otros. La Biblia dice que Él estableció a unos pastores, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros maestros, a otros apóstoles. ¿Para qué? Para edificar a los santos para la obra del ministerio. Es cierto que hay personas, no estoy hablando de una función, no estoy hablando de un cargo pastoral, estoy hablando de un corazón pastoral, que es lo que Dios establece en medio de su pueblo. Hombres y mujeres que aman a otros hombres y mujeres de Dios. Son aquellos que después del domingo muchas veces dicen, uy, faltó, ¿sabes qué faltó fulano? Y agarran su móvil y le mandan un WhatsApp, está todo bien. Hace 2 domingos que no te veo. Y uno dice, ¿y por qué lo hacen? Nadie les dio el cargo. Nadie les dijo, mira, a partir de ahora tu responsabilidad será. No, no lo hacen por eso. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque aman a las otras personas. Y esos son aquellos que tienen en su corazón un corazón pastoral. Hay otros que terminan el domingo y hasta el domingo que viene, pues, ¿listo? Ya está. Como yo decía el domingo pasado, aprendamos a llevarnos un poquito de la iglesia en la semana. La carga por un hermano, el bendecirnos unos a otros, el contactarnos con alguien, el estar cerca unos con otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, Dios también pone, no solamente Jesús se manifiesta como buen pastor, también Dios pone a aquellos que cuidan dentro del rebaño de Dios, dentro del pueblo de Dios. Y esto nos debería hacer resonar esta pregunta que Caín le planteó a Abel. ¿Se acuerdan? A Jesús, a Dios. ¿Se acuerdan la pregunta que Caín le planteó a Dios? Caín, ¿dónde está Abel? Y Caín le dijo, ¿y qué? ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? A ver, ¿hemos hecho esta pregunta alguna vez? ¿Nos hemos hecho esta pregunta? ¿Y fulano, qué soy yo? Quizá no lo decimos con esas expresiones porque nos sonaría casi un poco como antipático, ¿no? Pero en el interior, en la actitud, manifestamos que lo que le pase al otro, pues cada uno corre por la suya. Cada uno tendrá que hacerse cargo de su propia vida espiritual. Cada uno tendrá que... Y yo veo que en la Biblia nos dice esto, ¿no? Que debemos cuidarnos unos a otros. Que formamos parte de un rebaño. No debemos atemorizarnos por los anti-ejemplos.
no debemos atemorizarnos por los antiejemplos. Que hay situaciones, que hayamos tenido experiencias, aunque nosotros mismos hayamos pasado experiencias que nos han causado quizás algún tipo de dolor, de tristeza, eso no debe frustrar el plan de Dios para tu vida, de que seas parte de un rebaño. Sana y sigue adelante. Deja que el Señor te vuelva a tomar en sus brazos, no para dejarte aparte, sino para volver a llevarte al rebaño. Porque allí es donde pertenecemos y somos ovejas de su prado. Otra figura que nos muestra la palabra es miembros de una familia. La Biblia nos llama a la iglesia como la familia de Dios o la familia de la fe. Dice 1 de Timoteo capítulo 3 en el versículo 15. No. Discúlpeme la cita. Vale, no es la cita, pero dice la palabra que nosotros somos miembros de la familia de la fe. Efesios 2:19, no sé por qué tengo ahí eso, pero Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de la fe. Miembros de la familia de la fe. Así que no solamente es una cuestión de relación con Dios como Padre, sino una relación con mis hermanos como hermanos, con mis semejantes, con los otros que creen en Cristo como hermanos por un común Padre. El hecho de que yo llame a Dios Padre y de que Victoria llame a Dios Padre, pues me hace hermanos. Y como hermanos formamos parte de una misma familia. Y uno en la familia aprende a amarse unos a otros. ¿Que es fácil amarse unos a otros en la familia? Eso porque no conocen a mi tía. Pues todos tenemos alguna tía, un primo, ¿verdad? Un hermano a veces, a alguien que nos es difícil amar. Pero no por eso lo borramos del árbol genealógico, ¿no? No por eso lo quitamos, sino que aún así y todo nos esforzamos por mostrarle nuestro amor hacia ellos. Dice, ahora sí, a ver, déjeme verificarlo. Pablo trata de instruir a Timoteo muchas veces de cómo debe conducirse como en la familia de la fe. Y una de las cosas que, por ejemplo, lo dice en 1 de Timoteo, capítulo 5, ahí está, versículo 1, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, etc. O sea, la relación que Pablo le está queriendo enseñar al joven Timoteo como pastor incipiente en la iglesia del primer siglo es: las relaciones en la iglesia son como las de tu familia. A los ancianos, pues trátalos como a padres. A las jovencitas como hermanas. El trato debería ser filial, porque esa es una realidad espiritual que Dios ha hecho con nosotros. No es solamente una declaración de principios, es una realidad espiritual. Si somos hijos del mismo Padre, pues entonces somos parte de la familia de la fe. Y yo sé que aquí nosotros tenemos mucha gente que ha venido desde muy lejos, como nosotros. Y muchos otros que tienen sus familias lejos.
¿Cuántos tienen sus familias lejos? Sus familias naturales. Miren. Mirémonos. ¿No? Pero ¿sabes qué? Aunque tu familia carnal y natural esté lejos, aquí tú tienes que tener tu familia espiritual. Este no debería ser solamente el local en el cual nos reunimos. Es mi familia. Es mi familia. Y voy a tratar de llegar a las personas que están a mi alrededor con el mismo amor, con el mismo cariño, con la misma paciencia, con la misma tolerancia con que lo hago con mi familia. No hay ningún creyente tendría que decir, yo aquí estoy solo. Ningún hijo de Dios tendría que decir, ni sentir, ni experimentar la soledad. Y no basta con conformarnos con pasajes que son muy ciertos y que no los quiero, obviamente, para nada menospreciar, ¿no? No, porque aquí que yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Claro, eso lo dijo Jesús. Entonces uno, a veces decimos, nadie puede sentirse solo porque Jesús prometió su compañía todos los días. Es cierto, pero ¿quién te abraza? ¿Quién pone tu hombro para que llores? ¿A quién consuelas? ¿Con quién celebras? ¿A quién le llevas un pastel de cumpleaños? ¿Con quién te gozas y con quién te entristeces? Si no es con la familia de la fe. Es cierto que Jesús está y nos acompaña todos los días y que Él es nuestro consolador y Él no nos dejará solos. Pero a la vez Dios dijo, como mi presencia no va a ser visible, pues se hace visible en mi cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. Como necesitamos no solamente conexión con Dios, menos mal que Jesús le dijeron, ¿cuál es el gran mandamiento? Dijo, el más grande mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Menos mal que no quedó allí, ¿no? Y dijo, y el segundo es semejante, o sea, como diciendo, no se olviden que van los dos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple la ley y los profetas. En los dos. No solamente con que ames a Dios. Quiero decirte algo. No te es suficiente amar solamente a Dios. ¿Pero qué está diciendo, pastor? Pues porque si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo amas a Dios a quien no ves? Si Dios nos ha querido establecer en comunidad, en definitiva, para poner en prueba cuánto le amamos a Él. Cuando Dios nos pone en comunidad, lo que Dios está diciendo, a ver, el que ama a Dios, ama a su prójimo. Lo demás, nosotros decimos, es cartón pintado. ¿Cómo dicen aquí? Papel mojado. Tú puedes hacer tus mayores expresiones de amor a Dios. Tú puedes tener las palabras más dulces y más bonitas con Dios. Pero si no estás conectado al cuerpo, si no estás siendo soporte en el edificio, si no eres parte de un rebaño, si no perteneces a una familia, te está faltando una pata. Te está faltando algo que es fundamental. Pertenecer a una familia. Es la diferencia entre pertenecer y asistir. Ayer me perdí ir a ver al Real Valladolid. Me habían regalado entrada y todo. Otra vez, bueno, algún día jugarán un martes, un lunes, que mientras jueguen sábado y domingo, para mí es muy complicado. Así que me perdí ir a ver al Real Valladolid. Y no sé cómo serán acá en las canchas. Pero cuando uno va a la cancha en Argentina, está allí con la afición de su club, y su club mete un gol, te abrazas con el que tienes al lado. Ni le conoce, no sabe ni quién es. Pero te imaginas, y más si es el último gol en el último minuto, la final de la Copa del Rey, o del ascenso, y ahí te abrazas con el que está, ¡ah, gol! ¿No? Y están todos con la misma camiseta, porque van con las camisetas o con las bufandas, y ahí andan con todo merchandising ahí del club, y cantan todas las mismas canciones, ¿no? Aquí cantan las hinchadas. No tanto, no.
Capaz, ustedes saben cómo son las hinchadas argentinas, ¿no? Ahí están desde antes de empezar el partido hasta que después que terminen, están todos. Cantan las mismas canciones, yo no sé, no usan ni retroproyectores, ¿eh? Se las saben de memoria. Toda la hinchada está ahí. Se saben las canciones de memoria, pero impresionante. Se abrazan, todo. Ahora termina el partido. Nosotros decimos calabaza, calabaza. Cada uno para su casa. Ahí terminó el entusiasmo. Ahí terminó el fervor. Ahí terminó la amistad. Ahí terminó el compañerismo. Ahí terminó. Porque asistí a un partido. Y después me fui triste o alegre conforme fue el resultado. Y después haré los comentarios pertinentes. Jugó mejor, jugó peor, me gustó más que yo. Pero ahí termina. Ahora, cuando tú perteneces, es más que tener la misma camiseta. Cuando tú perteneces es más que cantar las mismas canciones. Cuando tú perteneces es más que abrazarte porque haces un gol. Porque cuando tú perteneces a una familia, te la verás el domingo, y te la verás el lunes, te la verás el martes, te la verás todos los días. Y si no la ves, tendrás la carga. Yo ya hace como un mes, 15 días y 23 horas que no veo a mi hijo. Y aunque va a pasar un año y medio que no lo veo, pues yo tendré la carga de cómo está. Y no necesito ni siquiera la distancia física para estar con esa carga. Si nosotros pertenecemos a la familia de la fe, no pertenecemos a un club. La iglesia no es un club. La iglesia no se maneja por reglamentos institucionales. La iglesia es una familia que se maneja con las pautas de lo que Dios quiere para esa familia de la fe. Y que así deberíamos procurar amarnos. Ir hacia ese camino. Desafiarnos a mirar a mi hermano y decir, es mi hermano en Cristo. Y si es mayor, es como si fuera mi padre. Y si es menor, es como si fuera mi hijo. Si es de mi edad, es como si fuera mi hermano. Yo creo que, ¿quién no quisiera participar de una comunidad así? En una época en la cual la gente se siente tan sola, tan defraudada por las comunidades, por los grupos, tan aislada. Hoy la iglesia de Jesucristo es la alternativa para esto. Claro que para ser parte de la familia de Dios tienes que ser hijo. Para ser parte del rebaño de Dios tienes que ser oveja. Para ser parte del cuerpo tienes que ser un miembro. Y esto quiere decir entonces que no nos basta meternos en un mismo edificio. Tienes que tener una relación con Dios en primer lugar. Todo esto comienza por tu relación con Dios. Por eso, primero, ama a Dios. Y después, a tu hermano, como a ti mismo. Pero quizás tengamos que empezar, en algún caso, por nuestra relación con Dios. Quizás en algún caso tengamos que decir, yo hoy lo que necesito primero es mi relación con Dios. Dios produce en nosotros metamorfosis. ¿Sabe lo que es metamorfosis? Es la transformación de algo a algo diferente, ¿no? El otro día, mi amigo Fernando y su esposa me regalaron unos gusanos de seda. De seda. ¿No? Y nunca había tenido yo gusanos en mi casa. Bueno, había tenido algunos, pero no los cultivaba, ¿no? Habían venido por su cuenta. Y entonces los pusimos ahí en una caja y ahora, de repente, ya son capullo. Están allí, ya han hecho su... ¿Está bien capullo? ¿No? Sí. Eso no, pero bueno. Ya están allí. Y así que estoy esperando que salga de vuelta el gusano de ahí adentro. Ah, pero no va a salir el gusano. El año que viene. Eso que dijo Victoria. Es que ya no va a salir el gusano. Que tanto lo he cuidado, que lo alimentaba yo con hojas de mora, que mira, que tengo que andar buscando los árboles de mora para ver dónde encuentro las hojas. Hay muchas, ¿sabes? Vale. Y que ya no va a salir el gusano. ¿Y ahora qué va a salir de ahí? La mariposa, porque eso es metamorfosis, cuando Dios cambia algo en otra cosa. Así que tú de repente, que eres un cabrito, te encuentras con Dios y Dios te transforma
en una oveja o ovejo. Ahí le dice, tú que no eras pueblo, ahora eres pueblo. Tú que no tenías familia, ahora tienes una familia espiritual. Tú que estabas solo y desamparado, ahora formas parte de un edificio. Esa es la metamorfosis más maravillosa de Dios. Pero tenemos que meternos en ese trato de Dios en nosotros. Entregar nuestra vida a Jesús. Conectarnos. Nuestro primer enchufe debe ser con Dios. Aquí usan la expresión ponte las pilas. Sí, ¿no? Ponete las pilas, decimos. Ponete las pilas, che. Pero el problema con las pilas es que se acaban. Pero es que se descargan, ¿no? Ahora tenemos las baterías recargables, pero en aquel tiempo las pilas se terminaban. Pero cuando tú estás enchufado, tendrás corriente continua. Algunos andan con pilas. ¿Cómo estás bien? Hoy bien, como el muñequito, ¿conocen el muñequito? Es el conejo, ¿no? Hoy bien. ¿No? Ahí estamos. Porque recién nos pusimos las pilas. Eso sería el lunes, martes, más o menos, por ahí. Ahora, cuando te lo encuentras ya por el miércoles o jueves, dices, ¿cómo andas? Esperando que llegue el fin de... Y ya se nos terminaron las pilas. No podemos andar a pilas con Dios. Enchúfate, conéctate con Dios. Y cuando tú te conectas con Dios, Dios hace transformación en nosotros para que formemos parte de su familia, de su cuerpo, de su edificio, de su rebaño. Ese es el anhelo de Dios para tu vida. La mejor solución para la soledad no es el grupo de autoayuda. La mejor solución para la soledad es encuéntrate con Cristo y Él te dará una comunidad de santos, no sin pecar, no de perfectos, no de los que nunca se equivocan. Acá nos equivocamos. Desde ya quiero avisarles, desde aquí nos equivocamos y bastante. Así que si alguno está buscando una iglesia perfecta, pues quiero decirle que Ecuador 17 no era la dirección correcta. Y algunos andan ahí en búsqueda a veces de la iglesia perfecta. Pues mira, yo si encuentro la iglesia perfecta, no voy. Para que pueda seguir siendo perfecta. Porque mi sola presencia la echa a perder. Así que acá somos una comunidad de hombres y mujeres redimidos por Dios. Que nos equivocamos, pero que nos amamos. Que somos diferentes, pero formamos un cuerpo. Que a veces hasta podemos causarnos alguna herida, pero también nos sanaremos unos a otros. Amén. Por lo menos es lo que yo veo que Dios quiere. Y yo no quiero renunciar a los anhelos de Dios. Así que vamos a orar en esta mañana. Quizás lo primero que tú tengas sea conectarte con Dios. Yo no sé cómo está tu relación con Dios. Yo no sé si en esta mañana tú puedes decir, Señor, yo sé que estoy conectado contigo. O si alguna vez has abierto tu corazón a Dios, quizás esta sea una mañana para hacerlo. Pero quizás también puedas decir, yo sé que con Dios estoy bien, pero necesito el cuerpo. Necesito de mis hermanos. Ser parte de lo que Dios quiere.